Vamos a hablar hoy acerca de los antirreumáticos y del reumatismo. Ya hemos hablado de los antihipertensivos, de los corticosteroides y de los antibióticos, y nos queda dentro de otros temas este tan importante que es el problema del reumatismo. El reumatismo se conoce como tal, como enfermedad desde la antigua Grecia. Ya Hipócrates lo definía, y reuma viene de una palabra griega que significa algo que fluye en el cuerpo. Reumatismo, para ser llamado como tal, debe tener determinadas condiciones. Debe ser bilateral, no es un dolor en una articulación, o sería una artritis. Debe tener otras condiciones, debe tener unos exámenes de laboratorios alterados, en fin, debe reunir una serie de características para ser considerado como reumatismo. Sin embargo, hasta hace pocos años, el reumatismo y los trastornos articulares eran tratados con los mismos medicamentos. Actualmente ya eso no es así. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado el concepto. Ha cambiado el concepto de tratar el reumatismo como una enfermedad puramente de sus orígenes y sus síntomas a una enfermedad más, vamos a decir, más en el fondo, a una enfermedad que tenga un origen y una etiología y se ataque ese origen y esa etiología. El reumatismo se trataba desde un principio con varias sustancias. Inclusive, para que tengan una idea, se utilizaban y todavía se utilizan lo que se conocen las sales de oro, que son sales de oro, que tienen grandes propiedades antiinflamatorias. Posteriormente a eso, pues que no fue el primer antirreumático, vinieron una serie de descubrimientos, todos girando en lo que era el problema inflamatorio y todos girando en lo que se dieron cuenta que se llamó la cascada del ácido araquidónico. La cascada del ácido araquidónico es una cascada que va derivando y llega a lo que es las ciclooxigenasas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Quiero hacer la salvedad de que esto es muy breve, no es un curso de antirreumáticos. Esto es para llegar a lo que es los antirreumáticos actuales. La ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, que son unas sustancias que produce el organismo como una forma de protegerse en cuanto a los trastornos inflamatorios. Pero ¿qué sucede? Esas ciclooxigenasas, cuando se suprimen, cuando se cortan, cuando se condonan, entonces liberan otras cosas, y por eso es que los antirreumáticos y los antiinflamatorios casi siempre dan dolor de estómago, porque permiten liberarse a sustancias que interactúan con el estómago y que son gastroprotectores y no se producen. De ahí viene el dolor de estómago. Pero vayamos brevemente a lo que es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es el cortar la cascada del ácido araquidónico, sea en sus dos vertientes, COX-1 o COX-2, o sea, ciclogenasa 1, ciclogenasa 2, cortarla, o ya en los últimos años selectivamente ser inhibidores de COX-1 y de COX-2. Esto precisamente para darle mayor poder antiinflamatorio y menor índice de efectos secundarios con los efectos gastrolesivos. El reumatismo es una enfermedad que afecta millones de personas. Hay muchos estudios y muchas investigaciones acerca del reumatismo, y dentro de las últimas investigaciones se ha determinado que es una enfermedad de origen autoinmune.
Inclusive los tratamientos que se están originando nuevos en este ramo van dirigidos precisamente a bloquear la respuesta inmunológica, porque se habla de que el reumatismo es una respuesta que el cuerpo tiene contra determinadas sustancias. Anteriormente se conocía el reumatismo se comparaba con un embarazo. Se decía que el reumatismo se definía por rubor, calor, tumor y dolor. Es decir, el rubor de conocerse, el calor de la pasión del amor, el tumor del embarazo y el dolor en el parto. Era una tetralogía que era muy clásica, muy típica, que debía ser, vamos a decir, debía ser refrendada por más datos clínicos y de laboratorio, pero era un buen paso. De los primeros antirreumáticos eficaces que hubo fueron los corticosteroides, pero eran antiinflamatorios solamente, no eran analgésicos, con tantos efectos secundarios. Por eso se llama ahora a los nuevos, entre comillas, antiinflamatorios AINES, antiinflamatorios no esteroides. Tienen poder antiinflamatorio porque son inhibidores de COX-1 o COX-2, pero no tienen los graves efectos deleterios de los corticosteroides, que dicho sea de paso, y lo habrán oído en mi charla anterior, los defiendo mucho porque son excelentes antiinflamatorios. Bien, con lo cual tenemos una gran familia de AINES, tenemos una gran familia en sentido general, de antiinflamatorios novedosos, como son los ketoprofeno, los dexketoprofeno, como son, pues nada, toda la familia que ha salido, pero todas las familias que ha salido tienen un problemita en mayor o menor escala, que son los efectos secundarios. ¿Cómo actúan? Pues ya lo dije, bloqueando selectiva o totalmente las ciclooxigenasas. Y como se bloquea las ciclooxigenasas, no hay el dolor y no hay el proceso inflamatorio. En este sentido, podemos comenzar a citar desde arriba las butazonas, las fenilbutazonas, que fueron de los primeros agentes antiinflamatorios que fueron descontinuados por su daño en la médula ósea. Posteriormente, la indometacina, que marcó un antes y un después en lo que era el tratamiento de los antiinflamatorios. La indometacina fue la droga mágica hasta que se demostró su poder ulcerogénico. Posteriormente vinieron otras drogas nuevas, vinieron medicamentos que fueron muy buenos, pero que tenían graves efectos secundarios, inclusive medicamentos que tenían efectos secundarios a nivel del corazón, que producían paro cardíaco. Estos me reservo comentarlos porque hay algunos que están en el mercado y puedan sentirse lesionados. Lo cierto es que el reumatismo siempre ha sido una inquietud para el médico y para el investigador por su limitante. Es una enfermedad limitante, es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad que, para ser considerada reumatismo, tiene que ser bilateral, es decir, dos rodillas, dos muñecas, dos tobillos, tiene que ser en los dos para ser considerada como reumatismo y no un simple problema articular. Debe tener otra sintomatología, debe tener un cambio en lo que es los glóbulos blancos, debe tener un cambio en lo que son las plaquetas. En fin, debe haber una sintomatología muy florida para ser considerada como un antirreumático. Es una enfermedad, como dije, invalidante. Es una enfermedad que, si es invalidante en nuestros climas, ya entenderán ustedes lo que es salir a la calle a trabajar con un problema de reumatismo en un invierno, de esos inviernos de 3, 4, 5, 6 grados bajo cero. Eso es tremendo. Sin embargo, se están haciendo muchos avances en lo que es
la terapia antirreumática, entre ellos los nuevos anticuerpos monoclonales que se está trabajando precisamente en lo que es en la guerra que el organismo hace contra el propio organismo, para bloquear esa respuesta excesiva que produce el organismo contra esa agresión. Eso es más complejo. Ya en nuestros próximos cursos, ya en cursos formales, entraremos más en detalle, pero definitivamente que la lucha contra el reumatismo se sigue ganando poco a poco, porque hay que ir paso a paso por la severidad de los efectos secundarios. No se olviden que es una enfermedad ya diagnosticada como autoinmune. Y hasta aquí, durante el día de hoy, nuestra entrega de los antirreumáticos.